Empezamos con el tema de inteligencia, la unidad 5. Vamos a en esta unidad retomar el tema de inteligencia y también creatividad. Además de ahondar un poco en las características, cualidades y teorías que se han desarrollado a partir del tema de inteligencia. Parece ser que la inteligencia es uno de los temas más interesantes y a la vez poco comprendidos por la sociedad en general sobre la psicología actual. Y es que la inteligencia puede entenderse de distintas maneras y a veces algunos conceptos que nosotros tenemos sobre inteligencia son tal vez no erróneos, pero sí un poco imprecisos. Entonces comencemos por los primeros conceptos o de manera cronológica la forma en que se ha ido definiendo la inteligencia en la psicología. Empezamos por Lewis Terman, uno de los teóricos que tuvo más impacto en el concepto que hoy tenemos de la inteligencia, tanto así que desarrolló tests estandarizados y que hasta el día de hoy siguen siendo bastante vigentes en algunas áreas. Terman considera que la inteligencia es la capacidad para pensar de manera abstracta. El pensamiento abstracto es aquel que tiene una profundidad y un desarrollo y estructura que va más allá de la percepción y en la atribución de cualidades a las cosas. Más adelante veremos más a profundidad lo que significa el pensamiento abstracto como tal. David Wechsler, otro de los teóricos más importantes sobre este tema, desarrolló un concepto un tanto distinto. Wechsler también es una de las personas que impulsó de manera muy importante la medición de la inteligencia a través de tests. Y él comenta que la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente y relacionarse eficazmente con el ambiente sería la inteligencia. En este concepto va evolucionando, en esta perspectiva va evolucionando debido a que ahora considera el ambiente, no nada más el pensamiento. Jean Piaget, seguramente ya han escuchado hablar de este personaje para este momento, considera que es la capacidad de adaptarse al ambiente. En este caso se remite solamente al ambiente. Y es que Jean Piaget tenía una perspectiva diferente del desarrollo, dado que en su teoría él va clasificando y seccionando el desarrollo de las personas de manera que en su forma de entender el mundo y de entender la inteligencia, esta se construiría a través de los aprendizajes que va desarrollando la persona, el niño en este caso. Sternberg y Salter comentan o mencionan que la inteligencia es la capacidad de adaptar el comportamiento a la consecución de un objetivo, incluye capacidades para beneficiarse de la experiencia, resolver problemas y razonar de modo efectivo. Esto, si nos damos cuenta, poco a poco van aumentando cosas al concepto de inteligencia, y esto es debido a que en un principio las definiciones de inteligencia dejaban muchas más incógnitas que aclaraciones, y por eso poco a poco se fue desarrollando este concepto. Papalia y Wendkos fueron Papalia en específico fue muy importante en el estudio de la psicogenética y el desarrollo, y desarrolló un concepto todavía es más global, y comenta que es la interacción activa entre capacidades heredadas y las experiencias ambientales. En este caso ya conjuga las dos, las que son heredadas y las que son ambientales, cuyo resultado capacita al individuo para adquirir, recordar y utilizar conocimientos, entender conceptos concretos y abstractos, comprender las relaciones entre los objetos, los hechos, las ideas, y aplicar y utilizar todo ello con un propósito concreto de resolver problemas de la vida cotidiana. En este caso ya hace mención a la vida cotidiana, y es que en muchas ocasiones la inteligencia se entiende solamente como una capacidad académica o escolar, y no es así. Hay diferentes tipos de inteligencia, iremos a eso más adelante. Partamos entonces a partir de un orden cronológico. Las primeras teorías sobre la inteligencia fueron bastante simplistas, igual que los conceptos. Francis Galton fue uno de los primeros que empezó a teorizar sobre este asunto, y él concebía la inteligencia como una capacidad heredada de los padres y que no se modifica durante la vida de ninguna manera. Galton apoyó esta teoría y este enunciado con base en algunos estudios que hizo sobre
la historia familiar de las personas. Haciendo un análisis del árbol genealógico de la gente, llegó a la conclusión de que las personas célebres, es decir, personas que eran reconocidas por sus logros, por sus descubrimientos, inventivas, logros políticos, académicos, científicos, etc., tenían también parentesco con personas célebres. Es decir, la forma en la que él estudió este fenómeno fue que si tú tienes inteligencia, sobresales en la vida, y si sobresales en la vida es porque lo heredaste de alguna persona en tu familia que también fue sobresaliente y también logró sobresalir en la vida. Esto deja bastante espacio, margen de error, debido a que, como seguramente ya se han dado cuenta, en la vida no nada más se necesita la inteligencia para lograr éxito y reconocimiento. Sin embargo, hay que reconocer que fue uno de los primeros estudios que se hizo con cierta seriedad sobre la inteligencia y cómo se desarrollaba esto. Además de esto, y siguiendo esta línea genética de parentesco y familia, existen estudios genéticos sobre la inteligencia y se derivan en dos tipos de estudios. La inteligencia estudiada con animales a través de la selección y la inteligencia estudiada con animales a través de la manipulación genética. Rápidamente explico. Los experimentos con animales de selección se utilizan de una manera similar. Tal vez no exacta, pero similar a lo que les voy a contar. Se utiliza una población de ratas, que son los animales más comunes para experimentar este tipo de cosas, y se seleccionan a través de pruebas, por ejemplo, resolver laberintos, obtener premios del ambiente, capacidad de aprendizaje. Se seleccionan las ratas que podríamos denominar con mayor habilidad o mayor inteligencia. Estas se cruzan y de sus crías se seleccionan las más inteligentes, se vuelven a cruzar. Al cabo de algunas generaciones tenemos ratas con mayor inteligencia que las de la primera generación. Esto se llama selección artificial y se ha utilizado en muchos campos de la vida humana, como es el ganado, la creación de razas de perros para mascotas, los animales para consumo. En este caso, para seleccionar la característica de inteligencia en las ratas, y efectivamente se ha encontrado correlación positiva. También se ha hecho manipulación genética en ratas, de manera que se manipulan algunos de los genes para lograr mayor capacidad de resolución de problemas, y se obtienen ratas con mayor inteligencia. Esto no se hace como una forma de teorizar y cómo encontrar superhumanos superdotados o algo por el estilo, sino debido a que las ratas a veces necesitan cierto nivel de procesamiento cognitivo, por decirlo de alguna manera, para experimentos posteriores, y de esa manera es que se preparan las ratas inteligentes, especialmente seleccionadas o diseñadas para experimentos posteriores. Además, se han hecho correlaciones genéticas en humanos a través de parientes cercanos, sobre todo los estudios con gemelos, que son los más comunes y más fieles, debido a que los gemelos idénticos o monocigóticos son básicamente copias genéticas uno del otro. Se ha encontrado una correlación alta en el coeficiente intelectual de los gemelos cuando han sido criados juntos. Cuando los gemelos han sido separados al nacer y probablemente adoptados en familias diferentes, la correlación sigue siendo muy alta, pero existe una variabilidad importante de uno al otro. Además, cuando dos hermanos, siendo gemelos o no, se separan de los padres y se crían en diferentes ambientes, existe una mayor correlación con el coeficiente intelectual del gemelo o del hermano con el padre biológico que con el del padre o madre adoptivo. Es decir, sí existe una gran correlación en qué tan inteligentes son las personas con la genética de los padres y qué tan inteligentes son los padres.
Algunos estudios han arrojado correlaciones, de estudios de los que les menciono, han arrojado correlaciones desde el 80 hasta el 95% en gemelos y hasta el 50 o 25% en primos. Es decir, mientras menos correlación genética hay entre individuos, es menos correlación en la inteligencia también. Además, existen otras teorías u otras formas de entender la inteligencia, no nada más a través de la genética. Cuando nosotros descubrimos que si separamos dos gemelos, que son básicamente copias genéticas, y su inteligencia se desarrolla de diferente manera al llegar a la adultez, podemos descubrir o podemos predecir que sí hay un factor ambiental que ayuda o perjudica el desarrollo de la inteligencia. Una de las primeras personas que hizo gran hincapié en esto fue Jean Piaget, seguramente ya habrán escuchado de él. Piaget plantea que el desarrollo cognitivo del niño guarda una gran relación muy importante con el desarrollo de las estructuras biológicas, desde que el niño nace hasta que el niño se va desarrollando. Sin embargo, la teoría de Piaget tiene un factor muy importante ambiental, y es que conforme va desarrollándose el niño, va construyendo nuevas formas de pensamiento y es necesario que pase por diferentes tipos de estimulación. Al pasar por diferentes tipos de estimulación, el niño puede reforzar o generar nuevas formas de pensamiento. Según Piaget, la conducta cognitiva humana es concebida como la combinación de los siguientes aspectos: la maduración, que se refiere específicamente al tiempo que hay que esperar para que el sistema, en este caso nervioso y fisiológico, se desarrolle de manera adecuada. La experiencia, que sería el segundo factor, el factor ambiental, la interacción con el mundo que nos rodea, y que el niño en este caso tenga ambientes estimulantes donde pueda interactuar con diferentes estímulos, diferentes tipos de estímulos, ya sea sonoros, auditivos, visuales, kinestésicos y también sociales, que sería el tercer factor, la transmisión social y educación de la experiencia. Además del aprendizaje empírico que tiene el niño por la propia experiencia, es muy importante la interacción social y cómo va desarrollando su contexto intrapersonal, es decir, el contexto que él concibe como una persona específica. De esta manera se desarrolla también la inteligencia. Y el equilibrio es la autorregulación de la adaptación cognitiva, según la cual el crecimiento mental progresa hacia niveles de organización cada vez más complejos y estables. Es decir, los tres factores anteriores necesitan cierto grado de organización y adaptación que generan un equilibrio, de manera que el niño poco a poco va estabilizando la forma de pensar, y en este caso, hablando de inteligencia, también su capacidad de resolver problemas y adaptarse al ambiente. Recordemos que Piaget denominaba la inteligencia la capacidad de adaptarse al ambiente. Mientras más un niño va conociendo sobre su ambiente, sobre los problemas que le rodean y las soluciones posibles que existen en él, más va desarrollando esta capacidad de adaptarse y resolver los problemas que se presentan en su ambiente específico. Además de estas teorías de Piaget y las teorías genéticas, existen otras teorías interesantes acerca de la inteligencia. En este caso, una de las más populares es la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Gardner defendió, al igual que un antecesor en este campo, Thurston, que la inteligencia estaba compuesta por un conjunto de habilidades o facultades y no nada más aquellas que se pueden considerar académicas, como muchos de nosotros a veces podemos llegar a pensar. La capacidad de resolver problemas matemáticos, de lectura, memorización, etc. Sino que la inteligencia va más allá de un ámbito académico, como muchas personas podrían pensar. Observó que una lesión cerebral en personas podía afectar un tipo de habilidad, pero no otras. Es decir, hay personas que sufren una lesión en el frontal izquierdo y tienen problemas para hablar, pero no para escuchar música o ejecutar música o componer música. Entonces,
La inteligencia está, en teoría, situada en diferentes áreas del cerebro y por tanto también debería ser diferente su forma de expresión, o podríamos tener diferentes tipos de inteligencia, como menciona Gardner. También estudió personas con capacidades excepcionales, incluyendo a las que destacaban solo en una capacidad excepcional, teniendo tal vez deficiencias en las demás, como es el llamado síndrome del sabio, en el que algunas personas con diferentes cuestiones, ya sean neurológicas o psicosociales, tienen gran habilidad para una tarea en específico, pero tienen a veces mucha discapacidad o dificultad para ejecutar otras tareas, como es el caso de algunas personas que tienen dificultad para leer, por ejemplo, o relacionarse socialmente. Sin embargo, tienen la capacidad de dibujar un paisaje a memoria con gran detalle, o memorizar libros completos, etc. A partir de estos datos que descubrió Gardner, sostiene que no tenemos una sola inteligencia, sino que por el contrario tenemos inteligencias múltiples, es decir, varias inteligencias. Cada tipo de inteligencia es relevante para el individuo y la cultura en la que se desarrolla. Y las inteligencias que Gardner menciona son las siguientes. La inteligencia verbal o lingüística, que es aquella, a grandes rasgos voy a comentar cada una, es aquella que se relaciona con la habilidad de leer, de escribir, componer y desarrollar entendimiento sobre lectura y lenguaje. La inteligencia matemática, que como dice el nombre es la capacidad de entender y resolver problemas matemáticos. La inteligencia naturalista, que se desarrolla con la capacidad de entender el contexto y la naturaleza, hablando de flora y fauna. La inteligencia espacial, que nos permite entender y solucionar problemas que tienen que ver con la disposición de espacios, como orientarse bien en un lugar, recordar cómo llegar a ciertos lugares, disponer el espacio por ejemplo, en una casa, acomodar las cosas de manera que quepan ordenadamente, etc. La inteligencia corporal, que es aquella que nos permite tener una propiocepción corporal adecuada, es decir, saber dónde y cómo colocar el cuerpo para diferentes cosas, muy característica de los bailarines y otras personas que necesitan demasiada precisión de los movimientos. La inteligencia musical, que como dice el nombre es la capacidad de entender y desarrollar y componer música. Inteligencia intrapersonal, que es aquella que nos permite estar conscientes de nuestros propios procesos mentales y emocionales. Y la inteligencia interpersonal, que es la que nos permite estar al tanto de los problemas, estados emocionales y mentales de los demás. En cada una de estas categorías podemos mencionar personas que probablemente tengan esta inteligencia más desarrollada. Por ejemplo, la verbal y lingüística, podríamos mencionar un escritor, en la matemática a un ingeniero o un maestro de matemáticas, estadístico, etc. A naturalista, un biólogo, un médico tradicional o un zoólogo o veterinario. La inteligencia espacial podemos mencionar, por ejemplo, arquitectos, diseñadores gráficos. La inteligencia corporal, por ejemplo, podríamos mencionar, como dije, a un bailarín o un deportista de alto rendimiento. La musical, pues obviamente músicos. Inteligencia intrapersonal, terapeutas, trabajadores sociales, personas que están centradas en la espiritualidad, como son guías espirituales, etcétera. Y la inteligencia interpersonal, aquellos que se relacionan con los demás, como personas que se dedican a relaciones públicas, a ventas, a publicidad, por ejemplo. Gardner considera que todas las formas de inteligencia tienen un valor intrínseco, y a pesar de que nosotros en nuestra cultura muchas veces le damos un valor exacerbado a la inteligencia académica, que incluiría la matemática y verbal, depende del contexto el tipo de valor que tenga la inteligencia, por decirlo así. Podemos asumir que nuestro hijo es muy inteligente porque saca puros 10 en la escuela. Sin embargo, no podemos decir que el hijo del vecino no es inteligente porque no saca 10 en la escuela. Sin embargo, es extremadamente bueno en fútbol y tal vez sea seleccionado estatal.
¿Podríamos decir que uno es más inteligente que el otro? No, porque el contexto es el que los va a distinguir uno del otro. Probablemente si mi hijo es muy bueno en la escuela y yo lo llevo al club de fútbol, va a ser un promedio o tal vez un fracaso. Y el otro niño en la escuela le vaya muy mal, pero en el contexto del equipo de fútbol pues es la estrella, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que algunas estrellas de deportes ganan mucho dinero, al igual que científicos e investigadores ganan mucho dinero. El talento no necesariamente es reconocido en todos lados, pero en su contexto específico sí. Además de esta teoría de Gardner, existe la teoría de la inteligencia de Sternberg. Los test de inteligencia tradicionales como el Wechsler, Thurman Merrill y otros de los que son estandarizados no siempre predicen el éxito en la vida, y esto es porque se tratan generalmente tipos de inteligencia que están muy relacionados con la inteligencia académica, verbal, matemática. Sin embargo, en la vida cotidiana, en la vida real, no siempre tener capacidad verbal y matemática va a predecir el éxito de una persona. Sternberg se dedicó más a estudiar la correlación entre la inteligencia y los tipos de inteligencia con el éxito profesional, de una manera bastante norteamericana, bastante capitalista, pero es necesario para entenderlo también como por qué no siempre las personas a las que les va mal en la escuela terminan de vagabundos, y muchas veces terminan teniendo mucho más éxito profesional que otros que les iba bien. Las personas que demuestran tener inteligencia práctica aguda pueden haber destacado o no en la escuela, y es muy común encontrar en la vida adulta ex compañeros de la secundaria, primaria, preparatoria que tenían muy bajas calificaciones o reprobaron o abandonaron la escuela, teniendo un éxito profesional, ya sea porque emprendieron un negocio, porque encontraron una empresa en la que pudieron escalar de manera adecuada, se hicieron muy buenos en ventas, etc. Y esto se debe a que las habilidades que se necesitan en el mundo laboral y empresarial no siempre son las mismas que se tienen y que destacan en el ámbito académico. Sternberg y Gardner no tenían siempre la misma idea, pero sí coincidían en varias cosas, y se pueden equiparar sus puntos de vista en lo siguiente. La inteligencia analítica que comenta Sternberg es básicamente la que incluye la verbal y naturalista, además de la matemática, es decir, lo que nos ayudaría a nosotros a tener buenas calificaciones en la escuela. Además de eso existe la inteligencia creativa, aquella que nos permite obtener soluciones no convencionales a problemas convencionales, que en el caso de Gardner se equipararía a la corporal, espacial y musical. En este caso básicamente nos referimos a las personas que tienen una capacidad artística un poco más desarrollada, por decirlo de alguna manera. Y la de inteligencia social, la intrapersonal e interpersonal, en el caso de Gardner. Y esto que menciona Sternberg es importante debido a que, a pesar de que en ciertos aspectos de la vida humana se crea que la inteligencia y el éxito académico aseguran el éxito profesional, económico y familiar, no lo hacen. Son cuestiones bastante distintas. Entonces, es importante que nosotros entendamos a través de este asunto. La inteligencia es, en general, heredada y desarrollada en el ambiente. No todos tenemos los mismos tipos de inteligencia. Y el que alguien no destaque en ciertas áreas no significa que no vaya a destacar en ninguna área de su vida. Hay casos en los que la inteligencia efectivamente está de alguna manera dañada o hay una discapacidad intelectual, sin embargo no es en la mayoría de los casos, y casos en los que la inteligencia está sobredesarrollada o, como se dice popularmente, superdotada, y no obstante no necesariamente tiene que ser tan espectacular como a veces lo vemos en la televisión, en las películas, y tampoco necesariamente significa que tiene el éxito de la vida asegurado. Por último, la inteligencia emocional es una de las teorías más novedosas y también que ha sido bastante popular en los últimos años,
además de que ha sido bastante criticada. Salovey y Mayer denominaron inteligencia emocional la capacidad para percibir, expresar, entender y regular las emociones. La inteligencia emocional es una parte fundamental de la inteligencia social y no está relacionada necesariamente con la inteligencia académica. Las personas que son socialmente inteligentes son conscientes de sí mismos, pueden manejar sus emociones sin verse invadidos con ellas. Básicamente es la capacidad de poder manejar y maniobrar nuestros procesos emocionales con la finalidad de obtener beneficios del ambiente. Por ejemplo, manejar mi enojo y no explotar, por ejemplo, si estoy en el trabajo y hacer que me corran, o manejar mi tristeza de manera que la pueda yo depositar en un momento que sea adecuado, como es estar en terapia, ir al panteón a llorar a mis muertos, por ejemplo, estar en una plática con alguien con quien tengo una relación íntima y no andar desbordado por la vida con la tristeza. Muchas veces se entiende como que la inteligencia emocional es no ponerse triste nunca, no enojarse nunca, pero no es así, más bien se refiere a manejarlas de manera adecuada y que no nos produzcan problemas sociales o se interpongan en el cumplimiento de nuestros objetivos. Y bueno, este sería el tema de la inteligencia. En la primera parte vamos a comentar en la siguiente parte lo que es inteligencia superdotada, deficiencia intelectual y creatividad. Nos vemos en la siguiente clase.